Hablaremos acerca de la hipomovilidad y la hipermovilidad y la importancia de estas en el análisis clínico, el razonamiento clínico que voy a realizar y por tanto como base de la decisión o la toma de decisión de los tratamientos y técnicas, en este caso particular de la terapia manual que estaré utilizando. Es un tema muy interesante porque a veces analizamos o pensamos o nos cuestionamos ¿cuál será más importante de ambos? ¿O cuál de ambos podríamos llamar nosotros o considerar como una disfunción? ¿Será solo la hipomovilidad una disfunción? ¿Será únicamente la hipermovilidad una disfunción? Y bueno, la respuesta al final es que cualquiera de las dos se puede considerar como una disfunción. Al final, todo en exceso es malo, por lo cual, si yo tengo una zona hipomóvil, me va a ocasionar consecuencias mecánicas, al igual que una zona hipermóvil. Pero bueno, vienen algunos puntos de gran importancia que hay que considerar para hacer este análisis. Primero, dentro de la hipomovilidad. Una hipomovilidad como consecuencia, vamos a decir, alterna o aledaña, va a generarme una compensación. Primero, una adaptación en términos de tiempo de manera prácticamente inmediata que esto ocurre. Pero si esto se sostiene en el tiempo, me va a empezar a generar compensaciones estructuradas que a mediano o largo plazo se van a traducir como desgastes tempranos, como sobrecargas, como fatigas, como rupturas tal vez. Lo interesante de esto es pensar, ok, una hipomovilidad me generará esta compensación y la compensación en qué manera o de qué forma va a aparecer. Y esta compensación en realidad va a aparecer por medio de una hipermovilidad, porque al final, ¿qué está ocurriendo mecánicamente? Que tu cuerpo al presentar una zona con menor movimiento, con una restricción de movimiento, va a decir y va a pensar, ¿qué quiero lograr? Pues moverme más, porque tengo como objetivo, un ejemplo, subir mi brazo y alcanzar algo. No lo estoy logrando por medio de la biomecánica correcta y normal, por lo tanto necesito generar una situación alterna que tal vez no es la ideal, que no es la que es más eficiente, pero sí que me ayude a mantener las funciones, la independencia y mantenerme lo más útil, por llamarlo de alguna manera posible. Bien, entonces eso quiere decir que una hipomovilidad me va a ocasionar una hipermovilidad. Y ahora, ¿qué será la zona que va a ocasionarme más síntomas? Regularmente va a ser la zona hipermóvil, porque la zona hipermóvil quiere decir que está generando una fricción, cizallamientos, que se traducirá en irritación, sensibilidad, dolor y desgaste. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando presentamos una hipomovilidad, tenemos una gran gama de técnicas dentro de la terapia manual que vamos a poder estar utilizando y que van a ser súper útiles para ser mucho más efectivos, con mucho menos incomodidad para nuestros pacientes y olvidarnos por completo de las movilizaciones tradicionales, donde solamente estoy fomentando o buscando el movimiento rotatorio, pero que sin embargo estoy olvidando la artrocinemática articular, recordando que osteocinemática será considerado los movimientos rotatorios o fisiológicos, como es la flexión, extensión, abducción, etcétera, y la artrocinemática va a ser los movimientos microscópicos, no perceptibles a simple vista, pero que están ocurriendo a nivel de la articulación y las superficies articulares de manera específica para que se pueda dar la osteocinemática. Dicho esto, entendemos y vamos a percibir o vamos a identificar algunos de los principales objetivos que podemos tener o herramientas que podemos tener para contrarrestar esta hipomovilidad. Una de estas serán movilizaciones a las estructuras articulares, por supuesto. Entendamos que la hipomovilidad a nivel articular, si el origen es realmente articular, puede ser derivado de esta alteración en el buen deslizamiento, por ejemplo, en las superficies articulares, o bien alguna retracción de las estructuras de la zona que esté impidiendo este correcto deslizamiento. Entonces, bueno, tenemos esa opción. Tenemos estiramientos a músculos y fascia, porque sí, por supuesto, podemos tener hipomovilidades derivadas de un acortamiento muscular, de una restricción o retracción facial. Obviamente existen, lo importante ahí es identificar el patrón. Tenemos también actividades que favorezcan un rango de movimiento completo. A estas técnicas específicas de la terapia manual, nosotros podemos utilizar una herramienta
indispensable para el avance y el progreso rápido de nuestro paciente, que es la terapia en casa. La terapia en casa, que yo le solicite a mi paciente que me ayude con ciertos movimientos, con ciertas tal vez incluso actividades asistidas con alguna herramienta o inclusive con alguna otra persona, que no tenga ningún tipo de riesgo y que fomenten el buen funcionamiento mecánico de la zona. Cuando yo tengo una restricción de movimiento de manera crónica, sostenida, y esta empieza a estructurarse, pues a nivel muscular vamos a tener una atrofia importante, evidentemente, ¿no? Inclusive si yo tengo una hipomovilidad, por ejemplo, importante de rodilla, por ejemplo, un paciente postquirúrgico, ¿no? O incluso, vamos a decir, ni siquiera originada, vamos con el ejemplo mismo de rodilla, pero ni siquiera se originó en la misma rodilla la lesión, tuvo una cirugía, este caso hipotético, ¿no? En la zona de cadera, mi paciente deja de moverse, ya sea por miedo o por indicación durante un periodo muy largo de tiempo, y aparece una restricción con una retracción capsular y aparte un acortamiento muy importante del músculo cuádriceps, ¿no? Isquiotibiales, y esto muy probablemente acompañado de una hipotrofia muscular. Entonces, bueno, por supuesto que ahí vamos a tener ese aspecto. Degeneración sinovial. Nuestras articulaciones y la sinovia que las acompaña, cuya función es justamente evitar un desgaste temprano, pues depende prácticamente totalidad la salud de estas estructuras del movimiento que se genere, porque al final inclusive el líquido sinovial va a tener modificaciones en su viscoelasticidad, en su consistencia, dependiendo del movimiento que podamos o no generar. Por tanto, ante una hipomovilidad prolongada empiezan este tipo de alteraciones. Cambios degenerativos en la colágena. Vamos a hablar un poco de cartílago. Necesito, vamos a decir, compresiones, necesito carga de peso, necesito estímulo mecánico. Tanto en mis huesos como en mi cartílago, necesito esto para mantenerlo sano. La demanda, esa necesidad de estímulo, de carga, para que realmente se mantenga sano, evidentemente, buscando una función adecuada y entendiendo que eventualmente cualquier estructura tiene un grado de degeneración, pero que si este movimiento o biomecánica es adecuada, siempre vamos a tener una, pues, un desgaste o una disminución de sus características, ¿no? De sus propiedades, pero muy pequeña. Entonces, bueno, puede ocurrir esto también por una hipomovilidad. Disminución de la nutrición del disco, hablando de manera específica en la zona de raquis, por supuesto que si tengo una zona hipomóvil, ya sea por algún bloqueo facetario, por cualquier causa que se les ocurra a ustedes, vamos a empezar con degeneración del disco como tal, recordando que el disco va a tener momentos de modificación, primero en su ancho, derivado de la cantidad de carga que está recibiendo y también de los movimientos que esté haciendo en ese momento, el nivel vertebral a nivel mecánico natural, y que también durante el día suele tener una deshidratación natural, por lo tanto, al inicio de nuestros días, después de una noche de descanso, solemos tener un grosor importante del disco, X, un grosor dado, que no estamos hablando ahorita, no nos vamos a meter a biomecánica específica, y conforme va pasando el día se va deshidratando, por lo cual disminuye un poco ese grosor. En un disco sano, este se recuperará y prácticamente todos los días regresará a ese colchoncito, a esa naturalidad del disco, al igual que durante una carga. Vamos a decir que yo pongo una barra, ¿no?, para realizar algún tipo de actividad física en mis hombros. En ese momento, de manera transitoria, tengo una compresión de mi disco, pero al retirar la carga, un disco sano regresará a su forma original. En cambio, un disco afectado probablemente no regrese en totalidad o va a ser mucho más tardado el retorno a esta normalidad. Luego, pérdida generalizada de la función y de la flexibilidad segmental. Esto en cualquiera de las zonas, lo platicamos ya un poquito, ¿no? Hemos mencionado algunos ejemplos. No se mueve algo, todo se vuelve disfuncional. Las estructuras musculares pierden su trofismo, pierden su capacidad de fuerza, se acortan y por lo tanto pierden capacidad de mantener rangos de movimiento normales, ¿no? Cartílago, tenemos reblandecimientos, hueso va perdiendo justamente pues su normalidad, ¿no?, en cuanto a la densidad ósea, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener esta pérdida generalizada y además, por supuesto que si esto se estructura, pues perdemos función. Y bueno, tendencia a recidivas en cualquiera de los tejidos, si no
favorecemos, ¿no?, una readaptación y reintegración a una situación normal, vamos a tener mucho más riesgo de recaer en la misma lesión. Estas son algunas de las situaciones que nos puede ocasionar. Y bueno, indicábamos también ya que también la hipermovilidad es una disfunción, que si esta se estructura por lo que queramos mencionar o por el origen que queramos, como una ruptura, como un golpe directo que genera la ruptura de un ligamento, etcétera, etcétera, cualquier que sea la situación, o también evidentemente puedo tener una hipermovilidad por una debilidad importante, ¿no?, por diversas causas. Bueno, pues vamos a tener consecuencias importantes, decíamos, de desgastes tempranos, etcétera, ¿no? ¿Qué vamos a buscar hacer o cómo lo puedo contrarrestar? Técnicas articulares no es el camino. En realidad, incluso en muchos de los casos tenemos como contraindicación justamente de las técnicas, principalmente en grado 3, que es para ganar arco de movimiento, las hipermovilidades, pero sí vamos a buscar reeducaciones posturales, activación de la musculatura, valga la redundancia, postural, ejercicios de estabilidad estática y, por supuesto, dinámica, corrección de cualquier limitación de movimiento de las articulaciones cercanas que puedan ser las causales o el origen real de la hipermovilidad compensatoria que se puede estar generando, y, por supuesto, una corrección de la mecánica de la región, de la mecánica de la articulación, para normalizar la función en caso de que esto sea y pues tener las menores consecuencias posibles que se puedan. Entonces, como lo mencionamos, disfunciones, posibles soluciones, ejemplos de las mismas, manipulación o movilizaciones a articulaciones. Vamos a dejar un poquito, ¿no?, la palabra rígida a un lado, más bien vamos a hablar hipomóviles, vamos a empezar a usar términos más específicos, ahora que vamos a ahondar en esta parte de la terapia manual. Correcciones posturales como por medio de equilibrio muscular, por medio de estímulo, activación. Hay muchas técnicas para favorecerlo, promoverlo, ¿no?, y hacer esta modificación postural. Ejercicios de estabilidad para inestabilidad, evidentemente articular, ¿no?, aunque suene un poco obvio, pero sí, es el camino más real que tenemos para solucionar una hipermovilidad. Liberación miofascial para acortamientos adaptativos, que estaría más tendiente a la parte de la hipomovilidad. Un medio físico, por supuesto, que es de ayuda, por supuesto que a veces nos ayuda a potencializar por medio de una ventana terapéutica los efectos que vamos a poder lograr con técnicas manuales muy específicas para la ganancia de rango. Y bueno, higiene de columna, pues en todo momento, ¿no? Viene bien, estamos hablando de un tratamiento global, no olvidarnos que estamos buscando la integridad de todos los elementos. Aquí tenemos algunas partes muy interesantes, unos conceptos muy interesantes entre la hipo y la hipermovilidad. Dice, todo tejido con función móvil, ya sea activo o pasivo, independientemente de qué, ya sea articulación, músculo o ligamento, que sufre una restricción de movilidad, quiere decir una hipomovilidad, o disfunción somática. Si se mantiene en el tiempo esta, le sigue una situación de compensación a otros niveles de hipermovilidad, que trata de compensar la función parcialmente perdida en el nivel hipomóvil. Lo que explicamos, dicho con terminología más específica, para que quede bien concreto ese concepto, para poder identificar y dentro de nuestro diagnóstico y razonamiento clínico, siempre identificar si tengo una hipomovilidad o una hipermovilidad. En caso de identificar la hipomovilidad, de acuerdo, vamos a tratarla siempre, pero en caso de que solo identifique la hipermovilidad, evidentemente, no siendo aguda, no siendo traumática, ¿no?, sino que tengo una hipermovilidad sin una razón aparente, que antes no existía, tengo que hacer un análisis real para identificar el origen y entonces que lo identifique, buscar solucionar la situación de hipomovilidad para que indirectamente me mejore la hipermovilidad. Este nivel hipermóvil o hipersolicitado mecánicamente será el que sufre justamente la fricción, tracción, estiramiento o cualquiera similar y, por supuesto que en consecuencia, podrá llegar a presentarse la inflamación o dolor.